¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más detrás de la noticia a través de Regeneración Televisión. Como en todos los programas, esta tarde me acompaña en la conducción Alexandra Martínez de Aguilar. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por estar pendientes de este programa. Esperemos que el tema de hoy sea de su agrado y sobre todo que les dé un panorama más amplio sobre lo que acontece en la ciudad de Oaxaca. Entrevistamos esta tarde a una doctora médico, cirujana, especialista en cirugía de tórax, muy valiente, con una gran dignidad como lección de vida para muchos oaxaqueños y oaxaqueñas, toda vez que se ha atrevido a hacer lo que muchos no hacen, a denunciar la cadena de corrupción, de influencia, de tráfico de plazas e incluso un tema muy delicado, muy grave, documentado, como en todos los programas que hacemos y en todas las publicaciones que damos a conocer, el tráfico de medicamentos controlados, psicotrópicos. Así es pues que con la doctora Donají Columba Martínez Martínez tendremos oportunidad de platicar a lo largo de este programa. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes a todos ustedes. Soy la doctora Donají Martínez Martínez, actualmente trabajador en el IMSS del HGZ1 de aquí de Oaxaca. Bienvenidos sean todos ustedes. Doctora, coméntenos acerca del tema que vamos a tratar en la mesa el día de hoy. Denos una explicación amplia acerca de la denuncia que ha realizado y ante cuántas instancias ha recurrido para lograr lo mismo. Ok. Sí, mire, ingresé en el área de prestaciones médicas el día 22 de febrero. Prestaciones médicas es Jefatura de Prestaciones Médicas del Seguro Social. Es el segundo o tercer puesto más importante dentro de la delegación Oaxaca. En mi momento a la llegada del 22 de febrero, la personalidad es de Cofepris, directamente el director general, el doctor Martínez, Mario Martínez, presentó una carta informativa a la señora delegada Concepción Rueda Gómez, en donde se refería que teníamos una mala administración o control de los estupefacientes. Esto se presentó el 28 de febrero del 2019. Estando en la delegación, a mí me llama la señora Concepción Rueda Gómez para ver por qué hay esta irregularidad. La irregularidad la comenta el doctor Raúl Martínez en esa carta informativa, en que no existe tal control, en que hay falsificación de firmas que corresponden a recetarios controlados. Entonces me doy a la tarea de ver dónde está la problemática y efectivamente en la investigación propiamente dicha de mi parte, como jefe de prestaciones médicas, empecé a ver cómo estaba regulado el proceso y documenté en este mismo proceso que no existe registros en los libros de los estupefacientes, que son libros exclusivos y especiales que emite Cofepris. Tiene que tener un control explícito y bien específico, dado que el fentanil es uno de los narcóticos actualmente en todo el mundo, como un tráfico importante de drogas. Nosotros teníamos un desabasto, teníamos un préstamo cotidiano de 30 y 40 cajas, y al total de mi ingreso eran un promedio de 300 cajas de préstamo a diferentes unidades y hospitales, porque nosotros no podíamos resolver esa problemática. Dadas las circunstancias y las capacidades que yo tenía y las facultades, obviamente me di a la tarea de investigar cómo está el proceso de conteo. Tenemos un sistema que se llama SAI Farmacia. El SAI Farmacia es un sistema de información automatizado que nos permite ingresar y egresar los medicamentos, y exactamente en ese sistema nos permite identificar qué sale y qué no salió y en qué se ingresó. ¿Qué pasa? Documento tal irregularidad, obviamente está la subdirectora administrativa,
está el subdirector, el área de abastos y el área de farmacia. Se levantan las actas y en su momento cuando se levantan las actas, que esto fue el 5 de marzo propiamente dicho, ¿sí? Se le da la entrega del acta documentada administrativa a personal de jurídicos, que es la licenciada Aida, y a la delegada propiamente dicha, Concepción Rueda. Tanto la señorita Concepción Rueda le comunica a su abogado, que tiene de forma pues privada, yo considero que está el licenciado Pacheco, Guadalupe Pacheco, en las instalaciones de la delegación, y finalmente no le da seguimiento al proceso. ¿Por qué no le da seguimiento? Ella vivía en conflicto en ese momento con el licenciado Carlos Beltrán Vasconcelos, o Vasconcelos Beltrán, perdón. Entonces, finalmente no le dan seguimiento, pero no le dan seguimiento por interés propio de la señora Concepción Rueda, no propiamente dicha de la licenciada Aida o del licenciado Pacheco. Ellos quisieron modificar, sin embargo, le dan carpetazo a la acta administrativa, y quien sale directamente como responsable de la administración de la farmacia es la subdirectora administrativa, que es Yaneli Zamora Sosa. Desafortunadamente tiene una relación muy especial con el doctor Aragón Siga, quien en ese momento hizo un documento dirigido a la delegada que me retirara de la jefatura de prestaciones médicas. Por otra instancia, a la vez se presenta de que yo llegué como encargada a la jefatura de prestaciones médicas. En ese encargo yo duré en promedio entre la subdirección y el encargo de la jefatura 6 meses. ¿Qué es lo que pasa? Existe la jefa de encargada de personal, que corresponde al nombre de Hortensia Morales Sánchez, y ella retuvo totalmente la nominación de mi plaza a ser interina o definitiva. La norma dice y establece dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social que ellos deben de tenerme como encargada 15 días y al mes siguiente denominarme como interina, y al siguiente mes, después de ese proceso de selección, tienen que dictaminar una definitiva. Durante 6 meses no se me hizo ese proceso. Entonces, al dar el carpetazo a esta investigación, en este momento, cuando yo la emití, el 5 de marzo se emitió a la Fiscalía de la República, a la Función Pública, a la Secretaría de la Función Pública y a la CNDH. La Fiscalía hace una investigación, yo le comunico al jefe de jurídicos que necesita ver esa situación de declaración, o esa declaración. Quien tenía que ir a hacerla es el doctor Víctor San Pedro Suárez, quien anteriormente fue el director. El caso es que él tenía como obligación, como jurídicos, enviar dicha documentación y dicha observación al licenciado que le competen los problemas de la Fiscalía dentro del instituto. No mandó a nadie, pese a de que el doctor, yo le insistí, no mandó a nadie. Finalmente, se da un seguimiento, el seguimiento que corresponde a la función pública. La función pública me pide todas las evidencias, y todas estas evidencias son entregadas el 29 de mayo del 2019. Aquí, cercanamente, ustedes tienen la función pública en esta colonia, que es La Cascada. Se entregó un promedio de 300 documentales. En esas documentales entregadas, yo retorné a poder verificarla un promedio de 10 veces, hasta que toda la documentación estaba cotejada, certificada, y le comenté también al señor licenciado Carlos Vasconcelos Beltrán para que notificara a él, porque ese es trabajo de él, no mío. Yo soy un jefe donde sí emito unas situaciones legales, pero quien es la área legal es el área de jurídicos. Y entonces el área de jurídicos tranquilamente se deslinda de todo ese proceso, como para darle carpetazo, ¿sí? Finalmente, la función pública también hace omisiones, porque en ningún momento hasta la fecha me es llamada, ni me han comunicado, ni me han verificado. La que sale de la Fiscalía
solamente refiere que el problema no es ubicado como un delito grave y a quien se le estaba imputando era al doctor Víctor San Pedro una falsificación del doctor Yaguno en su momento, que es la relación con COFEPRIS. Él era el director de COFEPRIS. Sin embargo, yo pregunté al área de jurídicos cuál era la problemática y me comentan que el problema era un simple acoso. O sea, nada que ver con el problema que se investigaba en el momento. Dadas las circunstancias, la señora Concepción Rueda me empieza a pedir ciertos trabajos dentro del instituto, como es hemodiálisis a pacientes que no ameritan la hemodiálisis, que tiene un costo en promedio de una hemodiálisis de 3,000 a 3,500 pesos. Se dan 3 hemodiálisis por mes y el promedio que dura un paciente en vida, en años, son 10 años, no más. Entonces, si usted hace la cuenta de 9,000 pesos semanales en el trans de 20 años, pues es un dineral al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Se hacen auditorías cotidianas y anuales en donde se verifica que ningún paciente por ninguna circunstancia entre porque yo soy la jefa de prestaciones médicas. O sea, ningún directivo debemos de hacer esa irregularidad, ¿sí? Puesto que yo le expliqué a la señorita Concepción Rueda que el paciente era candidato para hacer una diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es mucho más barata y la sobrevida del paciente alcanza hasta los 15 años. Entonces me decía la señorita Concepción Rueda, doctora, a ti no te preocupe, tú ponle que se va a morir antes y pásalos. Discúlpeme, pero ese es un problema de ética, ¿sí? Entonces yo jamás lo hice, ¿sí? Jamás lo hice y ante aparentemente para ellos mi necedad de no incurrir en esas irregularidades, me llama la señorita Hortensia Morales Sánchez, quien es la jefa de personal, y me dice, doctora, es que tú no haces lo que la delegada pide. Mire, yo estoy de acuerdo en hacer todo lo que corresponde a la situación de los derechohabientes vigentes y hacer todo dentro del aspecto de la ética médica, pero no asaltarme todas esas circunstancias. Y si usted gusta retirarme de la plaza, háganlo por favor, pero justifíquenme por qué lo están haciendo. O sea, una cosa es que ustedes me digan que yo estoy haciendo algo mal, ¿sí? Y que por eso me están sacando, a que sea al revés, que ustedes están haciendo malas cosas y por esa circunstancia me están retirando de un puesto. Hasta donde sabemos, doctora, a quien acompaña su señora madre, doña Josefina Martínez, esposa, viuda del doctor Felipe Martínez Soriano. Gracias. Hasta donde sabemos, fue objeto de represalias al grado tal de ser rescindida de su plaza en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desmenúcenos todos este acoso, hostigamiento laboral como resultado de esta denuncia de corrupción. Sí, mire, en verdad terminé haciéndolo público porque las demandas están metidas el 5 de marzo y el 26 de junio, como comenté a todas las instancias que acabo de platicar. Y entonces yo me operé el 1 de junio de una compresión radicular de la columna a nivel de L5, L6, tengo una supernumeraria y una compresión grave. Tenía 3 infiltraciones y yo había resistidome a la cirugía y 2 meses antes de mi solicitud de mi contrato laboral en prestaciones médicas, pues tenía la cita para la cirugía. ¿Qué es lo que pasa? Desde el 1 de agosto estoy en incapacidad a la fecha, ¿sí? Primero, ¿cuándo fue el acoso más grave? Una vez que se presentó la doctora Marta Escobar Vázquez, quien está como jefa encargada de prestaciones médicas, acude al área donde me refieren retirarme. Cuando hace la firma de renuncia de mi contrato o de que me piden el trabajo de prestaciones médicas, quien firma es el jefe de jurídicos, Carlos Vasconcelos Beltrán, pero no está autorizado legalmente para hacerlo. No tiene facultades. No tiene facultades legales, no están emitidas como deben de ser. 2, está firmada por él y la delegada está en la delegación.
Aparte, la persona que me va a hacer la diligencia para notificarme el tercer puesto más importante del Seguro Social en Oaxaca, pues tampoco es una señorita que tenía todas las facultades para presentarse. No es abogada, no lleva cédula profesional, me dijo, me mandaron. Entonces yo en ese momento tomé las fotografías, avisé a mi abogado y ahí empiezan todavía más las irregularidades, o sea, ellos se siguen manejando. Entonces, es claro que ellos se enojan porque tengo los argumentos legales, ¿sí? Y desde ese momento empezaron a buscarme en el instituto. Le dije a la doctora Marta Escobar, yo no te puedo firmar este documento que me traes hoy, donde me refieres que mi puesto es la subdirección médica, si yo duré 2 meses y 4 en la jefatura como encargada. Y no te puedo firmar porque en realidad esto es lo que estoy peleando desde el punto de vista legal, que nunca se me dio las hojas que se llaman BT09, en la que se especifica claramente si está de acuerdo que usted acepta el puesto. Entonces usted tiene que poner una llena, acepto el puesto de acuerdo a las características y a las condiciones que ameritan para tal puesto, ¿no? Y tiene que estar su firma. Entonces le digo, nunca me lo dieron, jamás, ¿sí? Entonces no te puedo firmar, doctora, de veras no te puedo firmar, y además este no es un proceso de usted, doctora, el proceso es de personal quien debe de traerme. Entonces ella y ellos se quedan con un coraje terrible y empiezan a acosar a todos mis compañeros. De hecho, no solamente lo hago por mí, lo hago por todos los compañeros que han sido en un momento dado ahorita acosados brutalmente. Han cambiado 10 plazas. Toda la gente que se lleva conmigo, Marta Escobar Vázquez ha arremetido contra todas las personas. Entonces, levantaron un acta administrativa el 27 de septiembre en relación a lentes intraoculares, lentes de gafas, ¿sí? En donde supuestamente yo generé unas recetas firmadas de una manera inadecuada y donde avala la delegada a nivel público que son 8 millones lo que yo me estoy quedando en ese problema. Yo creo que ellos no han investigado nada. Ni siquiera la documentación que se presenta en esa acta también es falsa. Pero están levantando un acta administrativa sin que yo tenga conocimiento. Refieren esa misma acta que la doctora Marta Escobar Vázquez y el jefe de jurídicos junto con la delegada me fueron a notificar. Pusieron Jazmines 824 Colonia Centro. Ni siquiera está en mi dirección correcta, ¿sí? Y ni siquiera me fueron a notificar. Bajo esas circunstancias, sin saber ni mucho menos, ellos meten mi renuncia o bueno, mi rescisión a la Junta de Conciliación. Ya metí abogado y ya tenemos todas las pruebas de lo que ha hecho Carlos Vasconcelos Beltrán y la doctora Marta Escobar sin ninguna documentación que ellos me hayan hecho saber. Dadas estas circunstancias, pues tenemos que defendernos. Pero sí quiero regresarme un poquito para atrás porque quiero comentarle que mis demandas dentro de la Fiscalía, dentro de lo que corresponde al CNDH y lo que corresponde a la función pública, tienen más de 3 meses. Ellos tienen en promedio unos 3 meses para documentar, avisarme o generar las medidas correspondientes de acuerdo a la problemática que estamos viendo de acoso. ¿Por qué? Porque ellos se tardaron. Y como se tardaron, pues entonces le da preámbulo toda la situación legal para que nuestros servidores públicos, que es Concepción Rueda, la señora Hortensia Morales, Marta Vázquez y el licenciado Carlos Vasconcelos Beltrán, otra vez, hacen todo escondidas y están acostumbrados a hacer eso, donde nadie se queja, nadie dice nada y ellos hacen ejercicio de una ley que no está bien fundamentada. Lo preocupante es que esto va a ser un daño patrimonial para el instituto. ¿Por qué? Porque están sacando a un trabajador, que valga la redundancia, soy responsable de mi trabajo. 2, voy a ganar la demanda, claro que la voy a ganar. El laudo laboral. ¿Sí? Todo lo voy a ganar. Y obviamente están retirando un trabajador que me considero eficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Voy a tener que regresar con todos los sueldos caídos. Ese es un daño patrimonial. Pero algo que tenemos que estar muy, muy, muy observadores es que hoy el presidente de la República nos está diciendo
que la corrupción está tipificado como un delito grave. Yo, si fuera esas personas, realmente estuviera preocupada, muy preocupada. Doctora, coméntenos qué ha hecho la CNDH ante su caso. ¿Qué explicaciones le han dado? ¿Le han comentado de qué manera van a proceder para defenderla? ¿Qué se ha logrado hasta el día de hoy? Sí, mire, dadas las condiciones, yo empecé a caminar el 1 de octubre y le pedí a mi madre y a mi hija que me acompañaran a México a ver cómo en estas instancias. Fui al órgano interno de control, fui a CNDH, fui a laborales y fui al comité de ética y finalmente con el maestro Zoé Robledo a pedir una cita. CNDH me decía, doctora, es que ya le mandamos la documentación al órgano interno de control y a la otra área de laborales del IMSS. Y fui a esa área y me decían, nosotros no hemos recibido nada. Y regresé con ellos, yo ya sabía que sí, porque ellos me habían hablado el 12 de julio y me habían dicho que ya habían remitido. Y entonces les dije, bueno, ¿sabe qué? Deme el oficio, porque ellos dicen que no. Y dicen que no, ¿cómo que no? Y bueno, la sexta visitaduría, que es el licenciado Patricio Valdés Soriano, que es el que tiene mi caso, doctor, es que ya lo hicimos, bueno, pues remítamelo, porque no me lo remitió y resulta que ellos me comentan que no lo tienen. Me lo remitió, uno está emitido desde el 2 de julio y el otro está emitido desde el 30 de julio, los dos. Y entonces yo misma lo remití al órgano interno de control, lo remití a comité de ética, lo remití al área del maestro Zoé Robledo, al de jurídicos y a la presidencia de la República. Quiere decir que el retraso es en el IMSS. ¿Sí? Yo no le quiero echar la responsabilidad a ningún trabajador, sé que estamos sobregirados de trabajo, pero lo único que sí quiero ver es que se den cuenta de la libertad que le dieron a los directivos de aquí a tomar como si ellos fueran los únicos capaces de tomar una sanción de esta medida. ¿Sí? Y definitivamente está hecha con mucho dolo, mucho enojo, mucho coraje, y sin transparentar lo que les corresponde. A mí me llama poderosamente la atención, doctora, que como parte de la lucha contra la corrupción, el presidente de la República está muy interesado en combatir el narcotráfico, el tráfico de drogas, de estupefacientes y en este caso de medicamentos psicotrópicos controlados. A pesar de esa gravedad, ¿qué le ha dicho la Fiscalía General de la República? Mire, llegaron algunas autoridades de la Ciudad de México la semana pasada, 2 de ellos estuvieron en mi casa porque no puedo movilizarme mucho, y él traía la respuesta de la Fiscalía. Y la Fiscalía le responde que es un problema de acoso, pero es lo que yo les comentaba en relación al doctor Víctor San Pedro que fue a declarar. Mire, aquí el problema más grave que estamos viviendo es que el licenciado Vasconcelos Beltrán, quien debe de estar pendiente de todo este tipo de procesos legales, es él. O sea, yo soy el médico, él tiene la obligación de estar respaldando todo esto. Entonces, si no va y no se informa y cómo está la situación y cuáles son las documentales y cuál es lo que realmente estoy yo peleando, y además les comenté, las demandas están en esta zona. Entonces presentó solo el doctor Víctor San Pedro y él dio una contestación que la fiscal o la persona que desenvuelve el hecho le refiere que el problema es un acoso, que en realidad es decirle lo que dice y está plasmado, dice que no compete a un delito. Pero bueno, yo hubiera querido que Vasconcelos Beltrán, como abogado del Instituto Mexicano del Seguro Social, se presentara y le dijera, mire, estos son los documentales que tenemos nosotros y como tal, la doctora Martínez se presentó a ti como jefe de prestaciones médicas porque le dio la indicación la delegada y queremos desenvolver bien los hechos, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se presenta, manda a la licenciada Soledad por detrás de la puerta y solamente le pregunta de qué se trató, ¿sí? Mientras que tiene que defender al Instituto Mexicano, ¿sí? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una irregularidad de la magnitud de falsificar una receta y que nos faltaran 300 ámpulas de fentanil, la cual eran pedidas prestadas porque no teníamos un documento que se llama previsiones? El documento de previsiones
es el que genera COFEPRIS una vez que usted haya avalado que todo está en regla y cotejado. Y como no cotejaba, pues COFEPRIS no fue posible que nos diera el documento de las previsiones. Yo lo logré después de ingresar a una químico-farmacobióloga que logra ver este tipo de problemática, logramos establecer las medidas de riesgos, mejorar las condiciones de la farmacia, no tenía puerta de seguridad, no tenía chapa, identificamos una serie de irregularidades de egresos de medicamentos, toda vez que me puse a investigar todo el proceso. Entonces no es una mentira, no es una mentira esto. Y entonces no defender al señor Vasconcelos pues permite que muchos personajes que estemos sentados en el instituto podamos egresar prácticamente la infraestructura que le corresponde al instituto, medicamentos, y háblese de lo que le pertenece. Entonces, ahí es donde él tenía que estar pendiente de esa vigilancia, no estar viendo en cosas que no le corresponden. Pues. Y en el caso de la delegada Concepción Ruiz, Rueda, ¿ha existido algún acercamiento con ella? No, mire, la señora Concepción Rueda Gómez, discúlpeme usted, le falta una gran experiencia para poderse conducir dentro del IMSS. Desconoce los procesos del IMSS, desconoce los mismos procesos tan importantes de licitación que tenemos, desconoce lo que necesitamos los médicos. Con ella, desafortunadamente, es una persona que le gusta triangular, ¿sí? ¿Qué es triangular? No es directa, triangula a través de sus abogados que tiene, o sus personas que están a su entera disposición, y te van y te comentan, esto hay que hacer, esto. Solamente eran breves las palabras que yo llegué a trabajar con ella, ¿sí? Pero en realidad nada profundo. Le falta una capacidad enorme para sentarse y saber negociar. Es frecuente que termine gritándote, es frecuente que te quiera hacer menos, que alce la voz, que termine llorando, discúlpeme usted, ¿sí? En los momentos difíciles y álgidos, llegado a llorar. Debemos tener un carácter bien específico en esas áreas. Tenemos que tener sabedores de todas las situaciones legales, laborales, que nos permitan discutir. O sea, me quedó claro a mí que no es posible eso, ¿no? Con ella no es posible platicar, ¿sí? Ella piensa que para mí se conduce más por lo que le comentan, por lo que le dice. Simplemente ella me llegó a cuestionar que por qué yo hablaba que mi padre es el doctor Felipe Martínez Soriano. En el seguro nunca lo comento, ¿sí? Sin embargo, le dije a ella, no sé por qué me dice eso, le dijo, o por qué está llamándome a esa situación, ¿sí? Es que tú lo dices por todas partes. Discúlpeme, no es cierto, pero si me preguntan, soy cierta. Yo ya llegué a Oaxaca después de 35 años de haber vivido, después de la represión que le sucedió a mi padre. Llegué y yo pensé que llegaba de incógnita. No, perdóneme usted, pero yo creo que hasta las cucarachas de mi casa reconocían quién era mi papá, pues, ¿sí? Entonces, me refiero hasta a los animales, pues, porque hubo un animal que de repente lo quedó de ver mi papá y todavía lo llegó a oler y a ver, ¿no? Entonces, quiero decirle que mucha gente sabe quiénes somos nosotros. Y lo que sí expreso es que le puedo decir a la señorita Concepción Rueda que la plaza que yo tengo, nadie me la dio, ¿eh? La peleé o la obtuve por convocatoria nacional. Jamás me han dado un puesto porque soy hija de Martínez Soriano, jamás. Es más, mi papá se murió con una pensión de lista de 2,000 pesos. 1,000 pesos. 1,000 pesos. Entonces, es algo que no estamos en esa posición, pues. Claro. No, de ninguna manera. Entonces, Concepción Rueda difícilmente mantiene una plática amplia, profunda, que discierna la problemática. Considero que siempre se siente con la razón, ¿sí? Sin embargo, desde mi punto de vista, le falta mucha capacidad para manejar toda la situación del seguro. Y más aún, hay muchísima corrupción dentro del seguro. Se dejó llevar por el doctor Carlos Aragón Siga, quien le pidió reiteradamente que me retirara del puesto, con oficios, con documentos, arrastró información confidencial de mi expediente personal
mucho de ese expediente personal está completamente discernido, resuelto, sin embargo él lo saca a la luz pública, y eso es algo que le quiero decir a él en este medio, que no se hace eso no se hace, y menos para hostigar, impedirme ante la delegada Concepción Rueda que me retire de un puesto, ¿sí? Esas son situaciones muy sucias, ¿sí? Entonces, discúlpeme, pero no es posible con Concepción Rueda hacer una plática profunda de análisis, una plática que nos permite tomar decisiones, porque esto es de tomar decisiones, de sentarnos y hablar para todo el manejo de la salud de los derechohabientes. Vaya, Oaxaca maneja, y el IMSS, 473 clínicas de IMSS Bienestar. Y hoy por hoy, si el presidente volvió a acudir a todas esas comunidades, es porque están abandonadas. ¿Y por quién? Por nosotros los directivos que somos del IMSS. No le damos ni la importancia correcta a esos programas, y entonces son programas muy bien establecidos que para mí es una debilidad muy grande la que tenemos, pero Obrador dijo, perdóneme Obrador, el presidente de la República dijo, este es mi oportunidad, mi fortaleza. Y entonces ve que la gente de las áreas comunitarias quieren trabajar, los médicos se quejan por no tener trabajo. Yo quise mover algunos médicos que podían venir de unas unidades a otras del mismo instituto, o gente que tenía enferma a su mamá cercana o a Huapan, y moverla para que dieran consulta en esas áreas. No se pudo, no había ningún arreglo, ¿sí? Pero sí hubo un arreglo para quitarme de mi área bajo todas las circunstancias irregulares que puedan existir, pero no hay ningún arreglo para poder mejorar las plazas que tanto nos hacen falta. Doctora, usted ha dedicado los últimos 17 años de su vida al trabajo profesional como cirujana de tórax en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Anteriormente, ¿se daban estas diversas modalidades de corrupción o se han ido agravando en los últimos tiempos? Y desmenúcenos esas modalidades de corrupción. Mire, yo llegué en el 2001 al Hospital de Alta Especialidad de la UMA de Sonora. Ahí ingresé por mis propios medios y tenía adiestramiento en cirugía de tórax en la Ciudad de México. Ellos tenían un problema grave de atención médica en los pacientes de tórax. Tenían 1 año y medio de rezago. En aquel entonces estaba el doctor Gilberto Pérez, que fue el director general de las CUMAES, y le abatí el diferimiento en un año. La verdad, tengo una carta de recomendación extraordinaria de parte de él cuando me tuve que retirar del área. Me vine a Oaxaca, estaban mis padres, ya estaba más enfermo mi papá, y me tuve que retirar de Sonora. Él me pedía de 1000 maneras que me quedara. Sin embargo, en ese momento, cuando yo estuve ahí, supe que tenían un desfalco de la hemodiálisis y tenían un desfalco del área de lo que es infra, que es el oxígeno que se le da a los pacientes que salen de las áreas del hospital a su casa, y generalmente a veces no documentamos nosotros, los profesionales, los directivos, los que estamos encargados, de que el paciente falleció, y infra sigue cobrando su dinero, ¿sí me entiende? Pero es un problema de control de nosotros. Entonces yo creo que eso está mejorándose, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo llego aquí? No. Verdaderamente, aunque yo quiero muchísimo Oaxaca, admiro a toda la gente de Oaxaca, mi padre es de aquí, realmente es una corrupción inverosímil. Mire, ¿por qué cree que estoy rescindida? Porque realmente nunca estuve de acuerdo. Cuando estuvo el licenciado o el doctor Galicia, también me levantó una acta administrativa que la hizo de una manera irregular. Están retiradas mis 15 notas de demérito. Cuando estuvo Víctor, no recuerdo el apellido del doctor delegado que estuvo anteriormente, hubo una pérdida de un tomógrafo, no podíamos resolverlo. O sea, imagínense ese tipo de situaciones tan graves, ¿no? Y todavía, aún así, pues existen contratos que, como usted está viendo, pues no son congruentes. Yo, en mi propia investigación, denuncio cómo nosotros, dentro de las instituciones o dentro de la institución como directivos,
nos percatamos del consumo o no consumo de ciertas licitaciones que tenemos y de todo mundo se para, ¿sí? Entonces ahí hice una de un laboratorio que lo tenemos nosotros, que no se consume y están volando como 6,5 millones de pesos. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer como jefes? Pues hacer que eso se devengue, hacer que la gente cumpla con lo que tenga que hacer. Entonces tenemos que ser supervisores realmente de que todos hagamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, cuando yo llegué a trabajar aquí, pues solamente llegué como jefe, ¿sí? Todos habían sido jefes, nadie quería pasar visita, nadie quería dar la consulta, todo el mundo ingresaba tarde. Hay excepciones definitivamente, pero en realidad imagínense, llegué a enfrentarme en un lugar donde sí había sido jefe. El doctor Moreno había sido jefe, el doctor Pascual había sido jefe, el doctor Sarmiento había sido jefe. Hay otro que no recuerdo su nombre, que ya había sido jefe. La única que no había sido jefe era yo. Entonces me enfrenté a una serie de situaciones donde tenía un rezago de cirugía hasta de 9 meses, perdón. Logré concertar y mejorar la oportunidad quirúrgica, que debe de ser a 20 días. Al más o menos como al año, yo había corregido ese proceso. Usted me podía ir a pedir una cirugía y yo se la podía otorgar. Cuando mucho a 8 días, y había unas más inmediatas al otro día. Entonces, yo una vez le dije al doctor Sarmiento y al doctor Díaz Pimentel, que también me quisieron rescindir, que cuál era el motivo que me quería rescindir. Igual les dije que era la única persona de los que estaban allí sentados que yo había concursado por convocatoria, que nadie me había dado el puesto. Y le enseñé mi productividad, pero obviamente ¿por quién eran respaldados? Por el sindicato, por el señor Pizarro, que tanto está ingresando en esas áreas, ¿sí? Por Pizarro, por el doctor Cabrera Rojas, que está en oftalmología, por la doctora Marta Escobar en ese momento, por el doctor Matadamas, y yo les demostré que tenía un adecuado control en el proceso quirúrgico. Le dije en aquel entonces al doctor Matadamas, ¿sí? Juan Pablo Matadamas, que me dijera los elementos de la web para que me retirara del puesto. Porque no es la primera vez, nada más que sí ya se animó a realmente rescindirme, ¿sí? Entonces, cuando le dije, determínemelo usted, dígame que mis procesos están mal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Cuando él no pudo documentarme, pues no pueden retirarme. Entonces, llevo 11 años, casi los 12 años, como jefe de cirugía, ¿sí? Y si usted ve y analiza el proceso, ahorita tenemos simplemente... Yo no estoy desde hace 6 meses en el área, porque me fui a prestaciones médicas y la incapacidad. Tenemos un problema grave de reprogramación, de dar programaciones adecuadas. Ya quitaron a las principales personas en toda esa área, ¿sí? Entonces, yo estoy a gusto. Mi gente está a gusto. La gente del IMSS está contenta en que pueda ventilar la serie de corrupciones. Y no es una situación por gusto. Yo creo que es un límite, todo tiene un límite. No podemos quedarnos en esa posición. Como hemos escuchado, la doctora se ha enfrentado a varias problemáticas dentro de su trabajo. E indiscutiblemente no solo afecta esto económicamente a ella, a sus compañeros, sino a su familia, ¿no? Está con nosotros su madre, la señora Josefina, y quiero preguntarle, señora, dígame de qué manera ha afectado el entorno familiar este problema que ahora enfrenta su hija, que no es nuevo, pero que últimamente se ha complicado mucho más. Bueno, la participación mía realmente ha sido directa con ella, porque yo empecé a luchar con mi marido desde que éramos novios, en luchadora social y defensora de derechos humanos. Entonces, para mí, tengo las relaciones que yo tuve todo ese tiempo. Yo estuve exiliada en Francia por la situación de mi esposo, que también fue injustamente encarcelado, acusado de delitos que no cometió y estuvo casi 9 años. Entonces, todo eso me ha servido y lo estamos utilizando. Las defensas de los derechos humanos y las canales donde hay que denunciar, seguir el proceso. Es muy bueno escuchar el apoyo que tiene la doctora de parte de su madre, la experiencia que, bueno, ¿no? Derivó de situaciones
que no se le desean a nadie. Pero ahora, doctora, teniendo al lado a su madre, teniendo su experiencia, sus consejos, guiándola en este proceso tan difícil de la denuncia, que no solo implica enfrentarse a muchos poderes y destapar una cloaca de temas que inicialmente no eran los que le competían, ¿no? Díganos, ¿qué ha hecho la Presidencia de la República en su caso? ¿Le han hablado para pedirle más información, para que usted documente estos hechos que nos ha expresado, o hasta el momento no ha tenido ninguna comunicación con algún vocero de la Presidencia? Sí la he tenido. Me citó el director general del IMSS, el maestro Zoe Robledo Aburto, para el día 22, el día de mañana. Yo parto al rato. Definitivamente la comunicación ha sido rápida, puntual y eficiente. Quiero agregarle con esto, definitivamente tiene mucha importancia mis padres en que yo sea capaz de denunciar. Quiero decirle que ante yo conocer que en realidad me habían rescindido desde el lunes pasado, lo hicieron veladamente, está metido el papel el 3 de octubre. Entonces, una amiga simplemente me mandó un chat, ¿sí? Oye, mira, bueno, entonces en el OIC, ahí mismo le hice saber, en el órgano interno de control. Entonces, cuando me empecé a ver y vi a todas las instancias y fui y me di cuenta que todo el mundo se echaba la bolita y que no había el tiempo que pero yo ya sabía que estoy en el preciso momento de que es omisión de ellos. Y entonces le dije a mi madre, ayúdame a buscar un periodista de los que tú tienes, de los que tú denunciabas a todo color, ¿sí? No me queda de otra, mamá. Yo no voy a quedarme callada, no me voy a quedar pensando que Concepción Rueda que yo pueda vivir de su miedo, de ninguna manera. Y entonces ella me dijo, mira, tengo este periodista. Pues contacté a sus 3 periodistas. Y la que me contestó primero, la de Los Ángeles, Press, California. Y entonces, esto se volvió una noticia internacional, no es una noticia nacional, ¿sí? Y entonces, han habido otro periodista de noticias, otros compañeros, donde me piden que yo haga la noticia nacional. No, es que es internacional, ¿sí? Y entonces, todos los días me está hablando Los Ángeles Press para decir, doctora, ¿en qué proceso van? Y ellos automáticamente se tienen que estar documentando. Además, como usted sabe y es conocedora de este proceso con nosotros, mi mamá fue a las Naciones Unidas en algunos momentos y llevaba sus expedientes y cargaba sus cajas, señorita, para defender a mi padre que no había cometido el delito de 2 asesinatos que le imputaron. Y entonces yo igual me hice de mis agendas, pero ahora electrónicas, y entonces me dicen los periodistas, tiene que ser verídico. Y entonces ahí va, toda la información, en el instante verídico, la evalúan, la ven, la identifican y nos pueden decir que no es falsa. Porque si yo levanto una falsa, estoy realmente comprometiendo a un área pública, ¿sí? No puede ser así, tenemos que conducirnos con la verdad. Y realmente, si yo estoy aquí, señorita o licenciado Alfredo, es porque está el presidente Manuel López Obrador. Y el presidente ha dicho no robar, no mentir y no traicionar. Yo no robo, no miento y no pienso traicionar a los intereses no solamente del presidente, sino de mis padres que me forjaron. Ahora, yo le preguntaría a las personas que intentan o que hacen robos dentro del instituto, si roban, si mienten y vuelven a robar y vuelven a mentir y además se vuelven cínicos y además ni siquiera se conmueve lo que le ocasionan a los demás, estamos hablando de una enfermedad y esa enfermedad se llama psicopatía. Debemos de preocuparnos de los psicópatas de cuello blanco que tenemos en nuestro país, ¿sí? Porque les creemos y pensamos que ellos tienen la verdad, pero además el psicópata empieza con acoso, ¿sí? Y acoso duro. Entonces el acoso se vive dentro del hospital. Yo, que estoy aquí, quiero pedirle a las áreas correspondientes de salud que hagan una encuesta dentro del hospital si hay acoso y cuántos viven acoso actualmente, ¿sí? Entonces yo le agradezco a mi madre y a mi padre que me hayan dado la facultad de cómo poder pelear, de cómo enfrentarme a la situación, ¿sí? Defender sus derechos. Totalmente, defender los derechos. No es fácil hacerlo y eso lo
vivimos todos los días los ciudadanos oaxaqueños y mexicanos, porque nos enfrentamos a poderosas mafias Sí, así es. de cuello blanco. Así es. La verdadera delincuencia organizada, lamentable y dolorosamente, está en los diversos órganos de gobierno, en los diversos órdenes de gobierno, federal, estatales y municipales. Y un simple ciudadano no organizado, no concientizado para defender sus derechos, pues resulta muy complicado. Lo que afortunadamente en su caso no es así, doctora. ¿Qué le dirá en esta inminente reunión con el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, para defender esos derechos y con ello defender los propios intereses del Seguro Social? Claro. Sí, mire, yo creo que esto es algo, yo no lo veo triste, yo no estoy triste, yo estoy feliz. Es alentador. Estoy feliz, le voy a decir por qué. Porque me dieron la apertura de poder denunciar. Claro. ¿Sí? Podría haber esperadome al sistema a que desenvolviera el proceso. A lo mejor iban a tardar más 1 o 2 meses. ¿Sí? Pero sí le pediré al maestro Zoé Robledo que tienen que poner vigilancia en todos los procesos, que tenemos que tener cuidado cada vez que se presente una queja dentro del mismo instituto, que son raras, como usted dice. Así es. Tienen que darle una secuencia precisa, porque ellos han abusado de ese tiempo para poder desenvolver las investigaciones. Entonces, se tiene que mejorar el sistema de investigación dentro del sistema de Seguro Social, tiene que mejorarse las relaciones laborales, tiene que mejorarse el personal que somos directivos, ¿sí? A mí me tachan directamente que soy agresiva, déspota y que por eso me están retirando. Pero quiero decirle, hay un directivo que hasta dice es que nos humilla. Pero yo le decía, a ver doctor, ¿por qué no has pasado visita? A ver doctor, dime el cálculo de esto. A ver, dime, no sabes, ¿y tu jefe por qué no te lo dice? Pues es que el jefe lo traía y tampoco sabía. ¿Sí me entiende? Entonces, así es como usted en su propia profesión, y si está litigando, y si la persona va a litigar y no sabe, y ya te metieron a la cárcel porque no saben, Claro. pues discúlpeme, pero todos tenemos un equipo donde podemos decir, no sé, ayúdame, ¿cómo lo resolvemos? ¿Verdad? Con lo que nos ha comentado, doctora, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar? A sabiendas que destapar este tipo de temas siempre conlleva más represalias, ¿no? No solamente contra sus amigos médicos, sino también fuera, ¿no? Cuéntenos. Mire, primero voy a llegar hasta que se esclarezca todo, ¿sí? Que se investigue a Que fondo. se investigue a fondo todo. 2, voy a hacer todo mi proceso legal hasta que me reinstale, porque lo voy a ganar, lo vuelvo a decir, lo voy Por a ganar, supuesto. lo voy a ganar, ¿sí? Pero también voy a seguir, hoy la corrupción es tipificado como delito grave. Así es. Meteré mi demanda correspondiente a los servidores que le corresponden en este momento, como hacerlos como corrupción de delito grave. Claro. ¿Sí? O sea, ya no es posible que sigamos dejándonos, ya no. Entonces, para mí, eso es lo correcto. No puedo decir otra cosa porque para mí eso es lo correcto y existen leyes y existen formas. Que ya me quitaron el miedo a mis papás hace muchos años y ya me lo quitaron. Ese es algo que hay que atravesar, como dice el licenciado Alfredo. No es fácil. No es fácil porque todos nuestros compañeros tienen miedo y todos nuestros compañeros pues prefieren no hacerlo. ¿De acuerdo? Pero estoy dispuesta, hoy más que nunca, que en otro tiempo. Porque yo llegué a trabajar nada más a la jefatura de pensar que está el licenciado Manuel López Obrador como presidente. Y entonces, yo sí estoy con la cuarta transformación y va a llegar, señorita. Lenta, pero va a llegar. Y esto se está documentando y además, déjeme decirle que mi padre visitó los 473 municipios con el presidente Manuel López Obrador. Y por la memoria de mi padre, yo no lo dejaría al lado. No me gustaría que me dijeran, es que es una delincuente, de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, creo que tengo un nivel de ética, un nivel de congruencia que me avala mi persona, ¿sí? Y que me avala a mis padres, y yo quiero seguir con una congruencia y una rectitud ante todo lo posible, ¿sí? Ese es mi interés.
Y Haría... el presidente de la República le dijo, la doctora Martínez tiene todo mi apoyo. Eso lo dijo en la mañanera del martes pasado. Sí, efectivamente, hubo una denuncia de un reportero de reportero, Los Ángeles fue el que Express en el sentido de desmenuzar ante el presidente toda esta corrupción. Haría un llamado a sus compañeros que están siendo objeto de acoso, de hostigamiento, de represalias en las diversas áreas del Seguro Social para que defiendan sus propios derechos, no tanto que le apoyen, sino que se apoyen ellos mismos. Sí, este es algo muy importante y es lo que estábamos platicando. Nuestros compañeros deben tener un salto cualitativo. Por supuesto. Y el salto cualitativo es que se puede hacer justicia hoy en esta vida. No necesitamos morirnos para que haya justicia. 2, tenemos que aprovechar a nuestro presidente de la República y hay que ver que si logro yo en muchos momentos vencer todos esos obstáculos, yo creo que será un referente, fíjese. Obligado. Será un referente muy Por importante supuesto. porque entonces nuestros compañeros verán que se puede hacer clara la justicia y llegar a lo que se debe de llegar. Yo no pido ni que les destruyan, no. Que se le haga exactamente justicia en el momento correcto, adecuado a cada una de las personas. Conforme a las leyes establecidas. Así es, totalmente. Así es, como usted lo dice, de acuerdo a derecho, porque, discúlpeme, la jefa de prestaciones médicas actual actúa con dolo. Toda la persona que se lleva conmigo, toda, la ha acosado brutalmente, toda. Y entonces esos compañeros les digo, literalmente, esperen y denuncien. Entre más denuncias tengamos del acoso que ejerce la doctora, solita ella va a quedar en su lugar que le corresponde. En la documentación que amablemente me ha hecho llegar, he leído con detenimiento que hay también tráfico de influencia en toda esta mafia que opera al interior del Seguro Social y asignaciones no adecuadas en las plazas. Sí, mire, de hecho, este es un grave problema entre el sindicato y la delegación. Generalmente el sindicato, con un proceso que es de bolsa, maneja a los pacientes, a los trabajadores de acuerdo a su tiempo y a quien le corresponde llegar a esa plaza. Sin embargo, nos observamos que hay movimientos inadecuados, incorrectos, ¿sí? O hay compañeros que de repente sabemos que le va a tocar llegar ya por ley y aparece otra persona, ¿sí? Así rotundamente. Y empezamos a investigar y ese es motivo también de molestia. Inclusive el otro tráfico de influencias que se va a dar es en los préstamos que le dan a los trabajadores. Claro. ¿Sí? En los créditos. En los créditos. Así es. Yo lo identifiqué perfectamente. Allí en el área de donde está el doctor Aragón Siga, que es el secretario del sindicato, no le daban préstamo a una compañera mía. Y yo le dije, pues demanda, porque si tú eres el primero, ya debe de estar tu préstamo. Y entonces ella tenía miedo, demanda, le digo, y la llevé, mira, demándale, porque no quiere su préstamo, era 1.300.000 pesos. Y entonces mandamos y le exigimos investigación y a mí me lleva el documento el doctor Aragón Siga y le digo, doctor, disculpe, yo no hice la queja, la hizo la compañera. La sí, afectada, claro. Yo me imagino que usted la debe haber comunicado, discúlpame, doctora, aunque yo le haya comunicado, yo no lo hice, claro. Lo hizo ella, diríjaselo a ella. Y entonces nosotros hicimos así la investigación, como hice la investigación de dónde estaba mi nota de rescisión, la investigué, o sea, todo se puede investigar, no hay nada que no se pueda investigar, o sea, estamos en un lugar de transparencia, ¿no? Tú metes los recursos adecuados y investigas, y entonces metí el recurso adecuado para que me dieran dónde y cuántos préstamos habían dado. Ya le habían dado 4 préstamos a familiares de Díaz Pimentel, o amigos, o lo que usted quiera, y la primera era la doctora, ella se la saltaron, y nos dice, me habla Vasconcelos, no, mira doctora, es que realmente no hay dinero, no, yo sé que ahorita no hay dinero, pero hace un mes ya se lo diste a este. Y entonces piensan que todos somos ignorantes, pues, con profundo respeto, pero ellos abusan, porque ellos no conocen la medicina, yo no puedo abusar de su circunstancia, de ellos, ¿me entiende? Es lo mismo que están haciendo ellos, abusando de la circunstancia nuestra. Retomando lo que menciona, quiero preguntarle, ¿qué fue del tomógrafo
que se extravió. ¿Cómo es posible que un tomógrafo pueda extraviarse en una institución pública de salud? Bueno, mire, nosotros tuvimos un temblor, no sé si lo recuerda, el feo, bueno, uno de los más feos, y aparte una inundación. Entonces, el delegado en ese momento lo siniestró. ¿Sí? ¿Qué quiere decir siniestrar? Quiere decir que si llega el temblor, te cayó un pedazo de lámpara aquí y te destruyó tu micrófono. Entonces así fue, se destruyó el tomógrafo y lo cambiaron así como estaba a Salina Cruz. Y después, porque llegó un nuevo aquí, y después el aparato pues no aparecía con series. Y a nosotros nos decían, investiguen, pero nosotros ¿cómo vamos a investigar? ¿Y de dónde va a estar? Entonces, finalmente, ¿cuánto les dieron por la fianza, por el siniestro? No lo sé, desconozco, ¿sí? Pero es otra investigación que está pendiente, ¿no? Que tienen que hacer. Y entonces, finalmente, no es eso nada más que desaparece. Un tomógrafo se puede imaginar cuándo lo sacaron, cómo lo pusieron, no lo pusieron, no sé cuántas toneladas pesa, ¿no? Así es. Pero no, hay otras cosas, ¿Como cuáles, doctora? Tiene pues, la oportunidad de comentarlas. Jeringas, desde jeringas, de repente no aparece ciertos insumos en el almacén, no aparece la cantidad correcta de medicamentos en la farmacia, se llevan un ultrasonido y no se dan cuenta hasta después de 24 horas, imagínense. O sea, ¿cómo puede ver que la vigilancia no sea vigilancia si tenemos vigilantes y que puedan egresar infraestructuras sin que nos demos cuenta? Yo hice una queja en su momento. Mire, había un paciente X que yo lo veía mal, agresivo, con pistola. Le digo, íbamos a subir. Y nadie quería subir, eran las 10 de la noche. Fui la única que subí, pues mal, ¿no? Porque finalmente, imagínate, traía pistola y cuando vemos, pues no había nada. Al otro día le digo estaba el subdirector, ve y a ver qué pasa con este paciente. No, pues no trae nada. A ver, ¿por qué tiene esos custodios allí? ¿Quién los dejó entrar? Y lo investigan, es que nosotros somos de máxima seguridad y como somos de máxima seguridad no podemos identificarnos con nadie. Oiga, ya lo teníamos dentro del seguro y al otro día que paso visita, identifico que se le cae algo y le digo a la de intendencia, recógelo. Lo recoge y era una bolsa de cocaína. ¿Sí? Así, era una bolsa de cocaína. ¡Qué grave, Yo doctora! hice un documento y ese documento lo levanté, lo informé, llamé a la policía municipal, me decía que era la fiscalía la municipal, ahí estuvimos. Ya finalmente se llevó la bolsita de cocaína y le dije, y esa persona ya le quitaron, y traía armas, le quitaron las armas y todo. Y después le digo al policía, oiga, le digo, ¿y cuándo me va a entregar de la denuncia que le estoy haciendo? No, dice, pues lo que diga el jefe. Perdóneme que le diga así, pero así me dijo. ¿Sí? ¿Cómo lo que diga el jefe? Sí, dice, él va a decir qué se va a hacer. Ah, bueno, digo, déjeme su nombre, ya está el documento en la subdirección médica, ¿sí? Y entonces le dije, oiga, señor, y entonces si el jefe me dice que no es nada y me voy, pues sí, lo que diga el jefe. Así. Qué grave, Así. doctora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro de nuestros hospitales? Pues que la vigilancia no era vigilancia, ¿sí? Entonces, yo sé, eso ya se reportó, ya se mejoró, porque dimos varios avisos. ¿Cuándo fue esto con este Eso sujeto? yo estaba de subdirector médico, sería aproximadamente como por noviembre o finales de octubre. Del año pasado. Del año pasado, sí. Entonces, tenemos que tener vigilancia, tenemos que cambiar una conducta cultural para mejorar. Queridos televidentes de Regeneración, han tenido oportunidad de escuchar en este programa, detrás de la noticia, denuncias muy graves. Imagínense un paciente armado, un paciente con cocaína, inconcebible, increíble, pero en Oaxaca ello ocurre. Además del robo de equipo, de insumos, de tráfico de influencia y de tráfico de medicamentos controlados como los psicotrópicos. Seguramente la Presidencia de la República recibirá el reporte de este programa a través de sus servicios de información e inteligencia y confiamos que mañana que se reúna con el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, atienda puntualmente conforme a derecho
estas denuncias. Sí, doctora, de parte del programa le deseamos la mejor de las suertes en su reunión de mañana. Usted entregue todo, va por buen camino y es un gran ejemplo para que muchos otros compañeros de usted y trabajadores en general puedan tener esa voluntad de no claudicar y seguir con la denuncia pertinente en el área que les corresponda. Señora, usted es un gran ejemplo no solamente para su hija, sino para muchas generaciones, incluida la mía, para defender lo que nos corresponde, para no dejarnos pisotear y enfrentar las adversidades que muchas veces malintencionadas se nos presentan y quieren acabar con un empleo o con nuestra estabilidad económica o emocional. Les agradecemos estar el día de hoy con nosotros y también a ustedes, auditorio, por compartir un momento más en este programa Detrás de la Noticia. Muchas gracias a todos. Muchas Nos gracias. vemos la próxima a través de Regeneración Televisión.